Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este verso muchas veces es citado en reuniones de oración o incluso antes de una predicación en un servicio o reunión congregacional. Este verso muchas veces se utiliza para enfatizar la presencia de Dios, o en ciertas ocasiones llega a utilizarse para invocar la presencia de Dios basándose en el hecho de que hay por lo menos 2 o 3 creyentes reunidos en su nombre, y así crear un ambiente o atmósfera más espiritual. Pero si este verso nos enseña que necesitamos a 1 o 2 más reunidos con nosotros para que Dios esté presente, ¿qué sucede cuando oramos a solas? ¿Dios está igual de presente o debemos de ir a buscar a 1 o 2 creyentes más para que ahora sí, en la compañía de los 2 o 3 reunidos, Dios esté presente cuando oremos? La respuesta sencilla es no. Dios siempre está presente cuando oramos. No necesitamos la presencia de otros individuos para que Dios se manifieste. Ahora, si esto es cierto, la pregunta es: ¿qué significa Mateo 18:20? Para entender y poder interpretar este verso correctamente es importante leer desde unos versos antes. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Si analizamos Mateo 18, veremos que este pasaje no es un pasaje que hable de la oración. En su contexto verdadero, este pasaje habla sobre el pecado, cómo confrontarlo, cómo llevar a cabo este proceso de confrontación dentro de la iglesia. Y después del verso 20, habla de cómo debemos de estar dispuestos a perdonar el pecado después del arrepentimiento del que cometió el pecado que se está confrontando. Habiendo dicho esto, debería de sernos obvio que este pasaje no brinca de hablar del pecado a cómo reprender a un hermano que peca, a de pronto hablar de la presencia de Dios durante nuestras oraciones por un solo verso, para después continuar hablando del pecado y de nuestra disposición de perdonar este pecado. Si nos fijamos bien, el verso 16 nos dice que debemos de buscar a un creyente o 2 creyentes para reprender a un hermano o hermana que está en pecado y no quiere arrepentirse. Si hacemos cuenta, si yo confronto a alguien por su pecado y no se arrepiente, y como dice el verso 16, reúno a un creyente más o 2 creyentes más para hacerle ver su falta a el hermano o hermana que está en pecado, seríamos 2 o 3 reunidos. Entonces vemos que estos 2 o 3 están reuniéndose para funcionar como testigos durante el proceso de confrontación de pecado. Consiste en que los testigos se vean obligados, en caso de que no haya arrepentimiento, a llevar el asunto sobre dicho pecado a la iglesia. Este es un texto a favor de la excomunión de una persona en caso de que no haya arrepentimiento. Entonces vemos que estos 2 o 3 reunidos en el verso 16, que se reúnen como testigos, son los mismos 2 o 3 que se mencionan en los versos 19 y 20. Estos 2 o 3 reunidos no están reuniéndose para invocar la presencia de Dios durante sus oraciones, sino que se están reuniendo como testigos al practicar la confrontación y reprensión del pecado, buscando la reconciliación entre hermanos y hermanas en Cristo. A este concepto se le conoce como la disciplina eclesiástica. Volviendo al verso, Mateo 18:20 nos enseña que Cristo promete estar en medio de estos 2 o 3 testigos que se reúnen en su nombre para llevar a cabo su voluntad al buscar la pureza y la comunión dentro de su iglesia.